Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente extasiado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén todos teniendo un día fantástico, un día digno de titulares jugosos. Hoy agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en un tema que no solo ha estado en boca de todos, sino que ha construido su propia residencia permanente en el ciberespacio, algo que ha incendiado las redes sociales, las revistas del corazón, los programas de chismes y hasta las conversaciones de ascensor. Sí, damas y caballeros, como seguramente ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem, esa enigmática rubia misteriosa, y la omnipresente y escandalosa palabra de 7 letras, infidelidad. El escándalo del momento, señoras y señores. Vamos a analizar todos los detalles, los rumores más descabellados, las especulaciones más jugosas y las teorías conspirativas que han surgido como hongos después de la lluvia. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, giros inesperados y revelaciones potencialmente explosivas. Antes de que crucemos el punto de no retorno y nos perdamos en este laberinto de secretos y habladurías, permítanme hacer una pequeña pero crucial petición. Si eres nuevo por aquí, si esta es la primera vez que te cruzas con mi humilde morada virtual de chismes y glamour, te invito cordialmente, casi diría que te suplico, a que te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás lo mejor en noticias de celebridades, análisis exhaustivos de las tendencias más candentes y las más ridículas, y un montón de chismes jugosos, todo aderezado con una buena dosis de humor sarcástico y una pizca de cinismo saludable. No te pierdas ni un solo vídeo nuevo, suscríbete ahora mismo y activa esa campanita infame para no perderte ninguna actualización. Vamos a construir esta comunidad juntos, a unir fuerzas en nuestra búsqueda incansable de la verdad, o al menos de la versión más entretenida de ella. Bien, ahora que tenemos esa formalidad crucial resuelta, ahora que todos estamos oficialmente a bordo del tren del chisme, hablemos de Kerem. Kerem, para aquellos pocos privilegiados que han vivido bajo una roca o que simplemente tienen mejores cosas que hacer, lo dudo, es una figura pública muy popular, un nombre familiar, un rostro omnipresente en las portadas de revistas y en los anuncios de televisión. Es conocido por su talento innegable, su carisma arrollador y su vida amorosa, que para su desgracia o para nuestra alegría, dependiendo de cómo lo mires, siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio. Hasta hace muy poco Kerem parecía estar viviendo una vida idílica, felizmente emparejado con el nombre de la pareja de Kerem, su media naranja, su compañero de crimen, su otra mitad. Eran la pareja perfecta, la quinta esencia de la almohadilla Relationship Goals, adorados por los fans, envidiados por los mortales y patrocinadores de cualquier marca que estuviera dispuesta a pagar. Pero como suele suceder en el mundo frívolo y despiadado de las celebridades, la burbuja de la perfección, esa ilusión cuidadosamente construida, estalló en 1000 pedazos. Todo comenzó con una simple fotografía. Una fotografía aparentemente inofensiva, una instantánea borrosa, tomada desde lejos, presumiblemente por un paparazzi hambriento de exclusivas o por un aficionado con un teléfono inteligente y mucho tiempo libre. La imagen mostraba a Kerem en un restaurante exclusivo, aparentemente muy cómodo, peligrosamente relajado, y lo más importante, en compañía de una mujer rubia que, según todos los indicios, no era su pareja oficial, nombre de la pareja de Kerem. La fotografía se volvió viral en cuestión de horas, propagándose como un incendio forestal a través de las redes sociales, alimentando rumores de infidelidad, especulaciones descontroladas y un frenesí mediático sin precedentes. Las redes sociales explotaron. Twitter se convirtió en un campo de batalla, Instagram se inundó de memes y TikTok se llenó de teorías descabelladas. Los fans se dividieron en facciones opuestas, algunos defendiendo a Kerem a capa y espada, argumentando con fervor que la fotografía no probaba absolutamente nada, que podría ser una prima lejana, una compañera de trabajo o incluso un holograma. Otros, en cambio, furiosos, decepcionados y sintiéndose personalmente traicionados, lo acusaban de traición, de jugar con sus sentimientos y de destruir la ilusión de la pareja perfecta. Almohadilla Kerem infiel se convirtió en trending topic mundial en menos de una hora. Pero la fotografía, esa simple imagen pixelada, fue solo el comienzo. Fue la mecha que encendió un barril de pólvora de especulaciones y rumores. Poco después comenzaron a aparecer otros avistamientos. Testimonios anónimos, capturas de pantalla de mensajes privados, relatos de testigos presenciales que afirmaban haber visto a Kerem y a la misteriosa rubia juntos en diferentes lugares, un bar de moda en el centro de la ciudad, un hotel lujoso con vistas panorámicas, incluso en un aeropuerto internacional. Aparentemente esperando un vuelo con destino a una isla paradisíaca.
Cada avistamiento alimentaba aún más el fuego de la especulación, avivando las llamas de la duda y el resentimiento. La prensa del corazón estaba enloquecida. Los tabloides imprimían ediciones especiales, los programas de chismes competían por la primicia, y los paparazzi acampaban afuera de la casa de Kerem y en nombre de la pareja de Kerem, esperando capturar una imagen comprometedora, una lágrima furtiva, o cualquier indicio de drama. Entonces la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen, la pregunta que mantiene despiertos a los chismosos de todo el mundo: ¿quién es esta misteriosa rubia? Ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? La identidad de la mujer sigue siendo un misterio, al menos oficialmente. Es el santo grial del chisme, la pieza faltante del rompecabezas, la clave para desbloquear la verdad. Hay muchas teorías circulando, cada una más descabellada que la anterior. Algunos dicen que es una modelo famosa, una supermodelo internacional con un currículum impecable y un ejército de seguidores leales. Otros que es una actriz emergente, una joven promesa de Hollywood que busca un impulso publicitario. Y otros incluso sugieren que podría ser simplemente una amiga cercana de Kerem, una confidente, una compañera de aventuras, o una examante con la que ha reavivado la llama. Pero hasta el momento no hay confirmación oficial de su identidad. Los representantes de Kerem se han negado a comentar sobre el asunto, alegando que se trata de un asunto privado. Lo que sí sabemos, o al menos, lo que se rumorea con insistencia, es que la relación entre Kerem y nombre de la pareja de Kerem parece estar pasando por un momento muy difícil. Se dice que han estado viviendo separados durante semanas, que han asistido a terapia de pareja, y que han tenido fuertes discusiones, gritos desgarradores y portazos dramáticos. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, lo que, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Su silencio solo ha servido para echar leña al fuego, para convertir un pequeño fuego en un infierno voraz. Ahora es crucial recordar, damas y caballeros, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas sólidas, evidencia irrefutable, un vídeo de seguridad o una confesión firmada de que Kerem haya sido infiel. Hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que no veamos una declaración jurada o un vídeo explícito, debemos tener cuidado de no juzgarlo precipitadamente. Todos merecen el beneficio de la duda, la presunción de inocencia. Pero admitámoslo, la situación es sospechosa. La fotografía comprometedora, los avistamientos consistentes, el silencio ensordecedor de Kerem y nombre de la pareja de Kerem, el comportamiento errático en las redes sociales. Todo apunta a que algo turbio está pasando. Y si resulta que Kerem realmente ha sido infiel, sería una gran decepción para muchos, un golpe devastador para la fe en el amor y la fidelidad. Este escándalo nos recuerda una vez más lo difícil, lo implacable, lo inhumana que es la vida de las celebridades. Constantemente están bajo el escrutinio público, sus vidas privadas son diseccionadas y analizadas hasta el más mínimo detalle, sus errores son amplificados y magnificados hasta proporciones épicas. Es una presión enorme, una carga aplastante, y no es de extrañar que muchas relaciones fracasen, que muchos famosos sucumban a la tentación, a la infidelidad, a la autodestrucción. También nos hace reflexionar sobre la naturaleza misma de la infidelidad. ¿Qué la causa? ¿Qué la justifica? ¿Es perdonable? Son preguntas complejas, preguntas profundas, preguntas que no tienen respuestas fáciles. La infidelidad es un tema delicado, un campo minado emocional que puede causar mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha devastación. Mientras esperamos más información, mientras aguardamos una declaración oficial, mientras contenemos la respiración colectivamente, lo mejor que podemos hacer es evitar los juicios precipitados y respetar la privacidad de todas las partes involucradas. Kerem, nombre de la pareja de Kerem y la misteriosa rubia son personas reales, con sentimientos reales, con vidas reales en juego. No convirtamos esto en un circo mediático, no alimentemos la histeria colectiva, no nos regocijemos en la desgracia ajena. Es importante recordar que las relaciones son complejas, que son un laberinto de emociones y compromisos, y que nadie conoce la verdad completa excepto las personas directamente involucradas. No debemos basar nuestras opiniones en rumores, en chismes, en especulaciones infundadas. Y hablando de rumores, ¿han oído hablar de la teoría de que todo esto es una elaborada estrategia de marketing? Sí, algunos creen, algunos conspiracionistas de sillón, que Kerem y su astuto equipo de relaciones públicas están orquestando este escándalo, fabricando esta controversia, para generar publicidad, para aumentar su perfil, para impulsar su carrera.
Es una teoría descabellada, una idea loca, pero en el mundo retorcido y maquiavélico del espectáculo, todo, absolutamente todo, es posible. Por supuesto, otra posibilidad, una posibilidad más plausible, es que Kerem y nombre de la pareja de Kerem simplemente estén pasando por una crisis en su relación. Todas las parejas tienen altibajos, todas las relaciones enfrentan desafíos, todas las historias de amor tienen sus momentos difíciles. Tal vez esto sea solo un bache en el camino, una prueba de fuego, y logren superarlo, salir fortalecidos y renovados. Sea cual sea la verdad, sea cual sea el desenlace, estoy seguro de que pronto lo sabremos. La prensa del corazón no descansará, los paparazzi no se detendrán, los chismosos no se callarán hasta que se revele toda la historia, hasta que se descubra la verdad detrás del misterio. Y por supuesto los mantendré informados de cualquier novedad, de cualquier actualización, de cualquier giro inesperado. En definitiva, este escándalo de Kerem, la rubia misteriosa y la posible infidelidad es un culebrón épico, una saga dramática, un melodrama irresistible que nos tiene a todos enganchados, absortos y esperando el próximo capítulo. Es una historia llena de drama, de intriga, de suspense, de romance prohibido y de un montón de preguntas sin respuesta. Y a nosotros, los chismosos profesionales, nos encanta. Entonces ahí lo tienen, un análisis profundo, exhaustivo, sin filtros del escándalo de Kerem, la rubia y la infidelidad. Recuerden, tómenlo con pinzas, no se dejen llevar por la histeria colectiva y esperemos a que se revele la verdad. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan encontrado la información interesante, que se hayan entretenido con mis divagaciones y que hayan sentido que valió la pena sacrificar esos preciosos minutos de su tiempo. Me encanta compartir estos chismes jugosos con ustedes, me encanta sentir su compañía virtual, y espero que sigan disfrutando de mis vídeos, de mi estilo único y de mi perspectiva irreverente. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem ha sido infiel? ¿Quién creen que es la misteriosa rubia? ¿Es todo una estrategia de marketing? ¿Lograrán Kerem y nombre de la pareja de Kerem superar esta crisis? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, me encanta debatir con ustedes, me encanta escuchar sus teorías y me encanta sentir su apoyo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se rieron un poco, si aprendieron algo nuevo o si simplemente les sirvió para pasar el rato, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y con cualquier persona que disfrute de un buen chisme. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido para ustedes, me da la energía para seguir adelante y me hace sentir que estoy haciendo algo valioso. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos.